Buenos días a cada uno de ustedes. En el siguiente video veremos el tema división de polinomios y vamos a desarrollar un ejercicio aplicando el método de Ruffini. Para este método también tenemos que aplicar los mismos requisitos que aplicamos para el método de Horner, que vimos en unos videos anteriores. El primer requisito es que los polinomios que vamos a dividir tienen que estar completos y ordenados en forma descendente. Y en el caso de que falte algún término, se colocará un término pero con coeficiente 0. Entonces veamos este ejemplo que dice calcule el cociente y residuo de esta división. A simple vista podemos ver que no está ordenado en forma descendente porque primero la letra X está sin exponente y cuando no tiene exponente se supone que ese número es el número 1 como exponente. Entonces tiene exponente 1, el siguiente término tiene exponente 4, entonces quiere decir que va aumentando. Sería entonces en forma ascendente, pero nosotros queremos en forma descendente. Entonces primero, para dar solución a este ejemplo, vamos a completar si fuera necesario y ordenar los polinomios en forma descendente. Entonces colocamos nuestra línea de la fracción y para poder ordenar en forma descendente tenemos que buscar el término con mayor exponente y escribirlo primero y luego ir bajando hasta el número 1 y el último término que ya no va a tener la variable. Entonces primero buscamos el término con mayor exponente, que sería el exponente 4. Entonces este término lo vamos a copiar aquí primero. Ahora el siguiente término tiene que tener exponente menor al 4 para poder ordenar en forma descendente. El menor al 4 sería el 3 y tenemos que buscar entonces la variable con exponente 13 y aquí está. Copiamos entonces todo este término con su signo, sería menos 2x elevado a la 3 y ahora el que le sigue tendría que ser el término con la variable con exponente 2, pero aquí vemos que no está, entonces es aquí en donde tenemos que completar y para eso decía el requisito que se colocará un término, el que nos falta, pero con coeficiente 0. Entonces lo colocamos aquí, nos faltaba el término con variable x y exponente 2. Lo colocamos y su coeficiente tiene que ser el número 0. Ahora el que sigue tiene que tener a la variable con exponente 1 o simplemente la variable. Y aquí está. Copiamos entonces con todo su signo menos x. Y el que sigue ya no tiene que tener la variable x, es decir, solamente el número, que sería nuestro término independiente. Y ese aquí está, menos 6. También de nuevo copiamos con su signo. Ahora abajo ya está ordenado porque ya tenemos la variable x y luego el siguiente término ya no tiene a la variable x. Entonces simplemente copiamos x menos 2. Una vez que ya tenemos completo y ordenado, tenemos que trabajar solo con sus coeficientes y para eso vamos a extraer los coeficientes de cada uno de los términos. En el primer término ustedes pueden ver que no hay ningún número que multiplica a la letra x, pero recuerden que cuando no hay número se supone que este coeficiente tiene que ser 1. Entonces nuestro coeficiente va a ser 1 para el primer término. Para el segundo término el coeficiente sería menos 2. El siguiente término su coeficiente sería 0. El siguiente término su coeficiente sería, recuerden que cuando no hay número se supone que el coeficiente es 1, pero en este caso sería menos 1. El coeficiente menos 1. Y al final el coeficiente menos 6. Ahora con estos coeficientes vamos a trabajar. Para aplicar el método de Ruffini tenemos que hacer el siguiente esquema. Trazamos una línea y ahora dejamos un espacio, una columna y trazamos una línea vertical. Ahora en esta parte de acá, en la parte de arriba pero en la derecha, vamos a colocar estos coeficientes. Todos los coeficientes con sus respectivos signos. El 1, menos 2, 0, menos 1 y menos 6. 1, menos 2, 0, menos 1 y menos 6. Los tenemos que copiar exactamente igual, con sus signos. Ahora en esta parte lo vamos a dejar así como está y aquí abajo vamos a escribir un número
Pero para encontrar ese número primero tenemos que igualar a 0 el denominador, nuestro polinomio que está como divisor. X menos 2 lo igualamos a 0 y de aquí simplemente despejamos la letra X. El menos 2 pasaría al otro lado y cuando pasa al otro lado se vuelve positivo, más 2, o sea simplemente 2. X es igual a 2. Este número 2 lo vamos a escribir aquí en este espacio, 2. En este caso nos ha salido positivo, pero en el caso de que sea por ejemplo X más 2, al momento de pasar ese más 2 al otro lado se va a quedar menos 2. Entonces tendríamos que escribir aquí menos 2. Pero para este ejemplo nos ha quedado positivo el número 2. Ahora, como siguiente paso, vamos a trazar otra línea a debajo de este número. Y además, la última columna lo vamos a separar también con una línea vertical. Y ahora sí, hacemos esto porque en este espacio vamos a calcular números, los cuales van a ser nuestros coeficientes de nuestro cociente. Y en este espacio vamos a calcular un número, el cual va a ser nuestro residuo. Para el método de Ruffini siempre va a quedar como residuo un número. En el método de Horner que vimos en los videos anteriores, el residuo podía quedar un número o también podía quedarnos como residuo un polinomio. Entonces ahora calculemos los números que van a ir acá y vamos a ir trabajando columna por columna. En la primera columna lo que tenemos que hacer es sumar los números que van a estar en estos dos espacios. Aquí tenemos el número 1 y aquí hay nada. Entonces diríamos 1 más nada nos va a quedar simplemente 1. Y ahora este número 1 lo multiplicamos por el número 2. 1 por 2 nos va a quedar 2 y ese número 2 lo vamos a escribir en la siguiente columna, en este espacio. 1 por 2, 2, lo escribimos aquí. Y de nuevo hacemos el mismo procedimiento. Sumamos estos dos números, menos 2 más 2 nos va a quedar 0. Y ahora este 0 de nuevo multiplicamos por el número 2 y en la respuesta la escribimos en la siguiente columna. 0 por 2, 0 y lo escribimos aquí. De nuevo el mismo procedimiento, sumamos estos dos números, 0 más 0 nos queda 0 y de nuevo este 0 lo tenemos que multiplicar por el número 2 y la respuesta lo tenemos que escribir en la siguiente columna, en este espacio. 0 por 2 nos queda 0, escribimos entonces 0. De nuevo sumamos estos dos números, menos 1 más 0 nos va a quedar menos 1 y el menos 1 por 2 nos va a quedar menos 2. La respuesta lo escribimos en la siguiente columna, en este espacio, menos 2. Y por último sumamos estos dos números, menos 6 menos 2 nos va a quedar menos 8. Y ahora sí, estos números serían nuestros coeficientes de nuestro cociente y este número es nuestro residuo. Pero estos serían solo nuestros coeficientes y nosotros tenemos que dar la respuesta del cociente en forma de polinomio. Para eso vamos a escribir los números de derecha a izquierda de la siguiente manera. El primer número, que sería el menos 1, lo copiamos igual porque sería nuestro término independiente, es decir, el término que no tiene la variable, en este caso el que no tiene la variable x. El siguiente número tenemos que multiplicarle por la variable x, nos quedaría más 0 por x. El siguiente número multiplicamos por la variable x pero elevado al exponente 2, entonces nos quedaría más 0 por x elevado al exponente 2. Y el siguiente número multiplicamos por la variable x elevado al exponente 3, sería 1 por x elevado al exponente 3. Y este sí quedaría igual, menos 8. Entonces ahora la respuesta sería que nuestro cociente va a ser igual a todo este polinomio. 1 por x al cubo más 0 por x al cuadrado más 0 por x menos 1. Y nuestro residuo sería el menos 8. En este caso este polinomio lo podemos trabajar un poco más y nos quedaría 1 por x al cubo, lo podemos escribir simplemente como x al cubo. El 0 por x al cuadrado nos va a quedar 0 y entonces lo podemos ya no escribir. Aquí también 0 por x nos va a quedar 0, entonces ya no lo escribimos.
y este menos 1 sí lo tenemos que escribir. Entonces este sería nuestro cociente y este nuestro residuo. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.